Aquí se nos da la matriz A, que es una matriz de 3 por 3. Se nos pide encontrar los valores propios de la matriz A, y luego encontrar un vector propio correspondiente para cada lambda que sea un vector unitario. Entonces, primero encontraremos los valores propios resolviendo esta ecuación aquí para lambda donde tenemos el determinante de la diferencia de lambda y ya igual a 0. Y luego encontraremos todos los vectores propios de A correspondiente a cada lambda, que son las soluciones distintas de 0 a esta ecuación aquí. Una vez que encontremos los vectores propios, encontraremos un vector propio unitario para cada lambda. Así que aquí está la configuración de la primera ecuación para encontrar los valores propios. Esta es la matriz lambda multiplicada por I is 3 por 3 identifican la matriz. La diferencia de estas dos matrices nos dará un determinado que se muestra aquí. Notamos cómo para la primera fila tenemos lambda menos 2, 0 menos negativo 2 es positivo 2. 0 menos 3 es negativo 3 y así sucesivamente. Entonces, para evaluar este determinante de 3 por 3, usamos la expansión por parte de menores del método de cofactor usando la fila 1. El primer elemento en la fila 1 es la cantidad lambda menos 2. Y luego tendremos veces los 2 por 2 determinados formados eliminando la fila 1 y la columna 1, lo que nos dará lambda menos 3, 2, 1. Y lambda menos 2. Luego tenemos menos, el siguiente elemento en la fila 1 es 2 veces un determinado de 2 por 2 formado eliminando la fila 1 columna 2, entonces tenemos 0, 2, 0, lambda menos 2. Más el tercer elemento en la fila 1 es negativo 3, entonces tenemos veces el determinado formado eliminando la fila 1 columna 3. Entonces tendríamos 0, lambda menos 3, 0, 1. Y esto debe ser igual a 0. Y ahora el valor de cada 2 por 2 determinado es igual a este producto menos este producto. Entonces tenemos la cantidad lambda menos 2 veces la cantidad lambda menos 3 veces la cantidad lambda menos 2 veces 1. Y luego tenemos menos 2 veces, aquí tendremos 0 menos 0, que es 0. Esto será menos 3 veces 0 menos 0, que es 0. Entonces tenemos la cantidad lambda menos 2 veces. Encontremos este producto aquí. Entonces tenemos lambda al cuadrado, menos 2 lambda, menos 3 lambda, menos 5 lambda, más 6, pero luego tenemos menos 2, y, por supuesto, esto es 0 y esto es 0. Entonces este producto es igual a 0. Continuando en la siguiente diapositiva, 6 menos 2 son 4. Entonces tenemos la cantidad lambda menos 2 multiplicado por la cantidad de lambda al cuadrado menos 5 lambda más 4 es igual a 0. Estos factores trinomiales. Entonces tendremos dos factores binomiales más. Los factores de lambda al cuadrado son lambda y lambda. El factor de 4 que se suma a 5 negativos, 4 negativos y 1 negativo. Entonces tenemos tres soluciones. Tenemos lambda es igual a 2. Lambda es igual a 4 y lambda es igual a 1. Entonces tenemos tres valores propios para la matriz A, llamémoslo lambda sub 1 es igual a 1, lambda sub 2 es igual a 2, y lambda sub 10 es igual a 4. Entonces esta es la primera parte de nuestra pregunta. Ahora queremos los vectores propios correspondientes a estos valores propios, de modo que podamos encontrar un vector propio unitario para cada lambda. Entonces, para encontrar los vectores propios de A correspondientes a cada lambda, vamos a encontrar aquí las soluciones distintas de 0 a esta ecuación vectorial. De nuevo, ya he configurado esto. Aquí tenemos la diferencia de lambda y en la matriz A multiplicada por el vector X, que es el vector propio igual al vector 0. La diferencia de estas dos matrices nos da esta matriz aquí que relaciona los componentes del vector X sería X sub 1, X sub 2 y X sub 3, y aquí hay un vector 0. Entonces ahora para lambda sub 1 es igual a 1, sustituimos 1 por lambda para formar nuestra ecuación matricial. Entonces lambda es igual a 1. Esta primera fila sería 1 menos 2 que es negativo 1, 2, negativo 3. La segunda fila sería 0. 1 menos 3 es negativo 2, 2, y la tercera fila sería 0, 1, 1 negativo. Veces el vector X es igual al vector 0. Ahora escribamos esta ecuación matricial como una matriz aumentada, y luego escribamos la matriz aumentada en forma de fila escalón reducida.
Entonces la primera fila sería negativa 1, 2, negativa 3, 0. La segunda fila sería 0, negativa 2, 2, 0. La tercera fila sería 0, 1, negativo, 0. Ya hemos escrito varios de estos en forma de escalón reducido, así que escribiré esto para ahorrar algo de tiempo. Esta es la forma reducida de fila escalón de la matriz aumentada dada. Observe cómo tenemos una fila de ceros que indica que tenemos un número infinito de vectores propios, pero observe cómo esta primera fila nos dice que x sub 1 menos 2x sub 2 más 3x sub 3 debe ser igual a 0. Y la segunda fila indica que x sub 2 menos x sub 3 debe ser igual a 0. Avancemos y resolvamos esta primera ecuación para x sub 1. Entonces tendríamos x sub 1 es igual a 2 veces x sub 2 menos 3 veces x sub 3. Y la segunda ecuación podemos escribirla como x sub 2 es igual a x sub 3. Así que ahora para dar los vectores propios correspondientes para lambda es igual a 1, parametricemos esta relación dejando que x sub 3 sea igual a t. Entonces, si x sub 3 es igual a t, los vectores propios tendrían que tener un componente as de t, y debido a que x sub 2 es igual a x sub 3, el componente y también sería t. Y así, si x sub 2 y x sub 3 son iguales a t, observe que x sub 1 es igual a 2t menos 3t o t negativo. Entonces, esta sería una forma de expresar los vectores propios correspondientes a lambda igual a 1. También podríamos escribir esto como t veces el vector con un componente x negativo, un componente a1 y un componente as1 donde nuevamente t no puede ser igual a 0, porque el vector propio debe ser una solución distinta de 0. Pero la pregunta pedía un vector propio de unidad. Entonces, para un vector propio, si dejamos que t sea igual a 1, tendríamos el vector propio v con un componente x de 1 negativo, un componente a de 1 y un componente as de 1. Lo que significa que un vector propio unitario sería igual al vector v dividido por la magnitud del vector v. La magnitud del vector v sería igual a la raíz cuadrada de un cuadrado negativo más un cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 3. Entonces, una unidad de vector propio sería el vector con un componente x de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3, un componente a de 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, y un componente as de 1 positivo dividido por la raíz cuadrada de 3. Pero también podríamos dar el vector unitario en la dirección opuesta. Así que llamemos a este vector unitario sub 1, y digamos un vector unitario sub 2. Nuevamente podría ser el vector unitario opuesto. Entonces, simplemente cambiaríamos el signo de cada componente para tener 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3, y 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3. Cualquiera de estos dos últimos vectores unitarios sería un vector propio unitario correspondiente a lambda sub 1 igual a 1. Ahora, necesito pasar por el mismo proceso para lambda sub 2 y lambda sub i. Entonces, para lambda sub 2 es igual a 2. Sustituimos 2 por lambda en nuestra ecuación matricial. Entonces nuestra matriz aquí sería 0, 2, 3 negativos, luego 0, 1 negativo, 2 y 0, 1, 0. 0, 1, 0. Entonces la matriz aumentada correspondiente sería una matriz de 3 por 4. La primera fila sería 0, 2, negativa 3, 0. La segunda fila sería 0, negativa 1, 2, 0. La tercera fila sería 0, 1, 0, 0. El siguiente paso es escribir esto en forma escalonada reducida, que de nuevo, para ahorrar algo de tiempo, ya lo hice. Observe cómo esta primera fila indica que x sub 2 menos 3 2, x sub 3 es igual a 0. Y la segunda fila indica que x sub 3 debe ser igual a 0. Escribamos esta primera ecuación como x sub 2 es igual a 3 2 veces x sub 3. X sub 3 es igual a 0. Entonces, los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 es igual a 2. Tendría que tener un componente as de 0, porque el componente z es x sub 3. Bueno, si x sub 3 es igual a 0, observe que x sub 2 también es igual a 0. Avancemos y dejemos x sub 1 o el componente x será igual a t.
Así que esta es una forma de expresar los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 es igual a 2. También podríamos escribir esto como t veces el vector con un componente x de 1, y luego componentes y z de 0. Pero se nos pide que encontremos un vector propio o unitario correspondiente a lambda. Observe cómo si dejamos que t sea igual a 1, solo tenemos el vector propio 1,0,0, que es un vector unitario. Entonces el vector unitario podría ser el vector con un componente x de 1, y luego componente y z de 0. Llamemos a este vector u sub 1. Vector u sub 2 podría ser el vector unitario en la dirección opuesta, que sería negativa 1, 0, 0. Cualquiera de estos dos vectores sería aceptable. Y ahora necesitamos encontrar un vector propio o unitario para lambda sub 3 igual a 4. Entonces lambda sub allí es igual a 4. Entonces, sustituyendo 4 por lambda en nuestra ecuación matricial, tenemos 2, 2, 3 negativos. Entonces 0, 1, 2 y 0, 1, 2. De nuevo, la matriz aumentada correspondiente sería 2, 2, 3 negativos, 0. La segunda fila sería 0, 1, 2, 0. La tercera fila sería 0, 1, 2, 0. El siguiente paso sería escribir esto en forma escalonada reducida, que de nuevo, para ahorrar algo de tiempo, ya lo hice. Aquí está la forma escalonada de fila reducida de la matriz aumentada. Mirando la fila 1 y la fila 2. La fila 1 nos dice que x sub 1 menos 7 2 veces x sub 3 debe ser igual a 0. Y la segunda fila nos dice x sub 2 más 2 veces x sub 3 es igual a 0. Escribamos esta primera ecuación como x sub 1 es igual a 7 2x sub y. Y escribamos la segunda ecuación como x sub 2 es igual a negativo 2 veces x sub 3. Vamos a parametrizar esto usando t. Entonces podemos decir que los vectores propios correspondiente a lambda es igual a 4. Serían los vectores en la forma. Si x sub 3 o el componente z es igual a t, entonces x sub 2 o el componente y serían negativos 2t, y el componente x o x sub 1 sería igual a 7 medios tonelada. Ahora, si quisiéramos borrar esta fracción aquí, podríamos multiplicarla por 2. 2 veces este vector. Nos daría un vector con un componente x de 7t, un componente y de 4t negativos y un componente as de 2t. También podríamos escribir esto como t veces el vector con un componente x de 7, un componente y de 4 negativos y un componente as de 2, donde, nuevamente, t no puede ser igual a 0. Entonces esto sería todos los vectores propios correspondientes a lambda igual a 4. Recuerde que nuestro objetivo es encontrar un vector unitario. Entonces, si dejamos que t sea igual a 1, un vector propio o vector v tendría un componente x de 7, un componente y de 4 negativos y un componente as de 2. Entonces, si quisiéramos encontrar un vector propio o unitario, podríamos permitir que el vector unitario sea igual al vector v dividido por la magnitud del vector v. Con una magnitud de vector v mostrará que este es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Más negativo 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Que es igual a la raíz cuadrada de 49 más 16 más 4. Es igual a 69. Entonces, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de 69. Entonces, un vector propio de unidad sería el vector con un componente x de 7 dividido por la raíz cuadrada de 69, un componente de 4 negativos dividido por la raíz cuadrada de 69, y un componente de 2 dividido por la raíz cuadrada de 69. Entonces este sería un vector propio de una unidad, llamémoslo vector u sub 1. Pero también podríamos darle a la unidad un vector propio en la dirección opuesta. Entonces digamos vector u sub 2, que sería el vector opuesto, por lo que tendríamos 7 negativos divididos por la raíz cuadrada de 69, 4 positivos divididos por la raíz cuadrada de 69, y 2 negativos divididos por la raíz cuadrada de 69. Cualquiera de estos dos vectores unitarios sería correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.